Hola, buenos días hermanitos. Este video es por el motivo de las sintonizaciones de Cuaresma y de Pascua. Como ya saben, es una jornada muy larga que comenzó el 14 de febrero y va a terminar hasta el 3 de junio, hasta el día de Corpus Christi. Algunos ya las conocen porque ha sido tradición mía durante algunos años estarlas impartiendo, ya fuera en Facebook o en WhatsApp, por la temporada de Cuaresma. Y también hay otro ciclo de sintonizaciones que imparto durante la temporada de Adviento, Navidad y cerrando con la Candelaria. Las imparto como una manera de hacer una tradición. Uno no va, por ejemplo, cuando uno dice sus oraciones, no dice: "Ay, hoy no voy a rezar el Padre Nuestro porque está repetido, ya, ya lo conozco", o algo así, ¿no? Sino que uno hace las cosas por la fuerza de la tradición o para conmemorar un tiempo especial. Estas sintonizaciones son muy continuas. Como están viendo, cada 3-4 días hay una nueva sintonización. Sin embargo, eso no es nada. Cuando se acerque la Semana Mayor, va a haber una sintonización diaria, una por cada día. Y obviamente que no existe la presión de tomarlas todas, ni esas sí las voy a dejar por una ventana de tiempo más amplia. Las energías de Al-Azher, de los sistemas que ha canalizado, son energías muy ligeras. De hecho, yo recuerdo que cuando él ofrecía sus sintonizaciones, él a veces ofrecía 2 o 3 diarias. Es que eran tantísimas, cientos y cientos de sintonizaciones las que él tenía, y él mismo las había canalizado de esa manera. De hecho, a veces verán ustedes en los manuales que dice algo así como: si estás tomando más de una sintonización diaria, deja pasar 30 minutos entre sintonización y sintonización. Normalmente uno no debería de tomar sintonizaciones diarias, por ejemplo, un sistema de sanación. Pero en el caso de estos empoderamientos no hay ningún problema. Sin embargo, yo no voy a estar dando más de una sintonización diaria, sino nada más. A partir del 19 de marzo, que es el día del Señor San José, y viene el 21 de marzo con San Benito, y 22 de marzo, cuando empieza astronómicamente la primavera, se viene la Semana Mayor, lunes santo, martes, miércoles santo, jueves, y así hasta el domingo. Va a ser, como les comento, muy intenso. Va a ser una sintonización diaria, pero pues las pueden tomar cuando ustedes lo deseen. Yo llegué a dar con estas sintonizaciones hace aproximadamente 12 años. Me topé con una que me gustó mucho, precisamente la de las manos de Jesús, e intenté localizar al canalizador de esa sintonización. Era un ministro de la iglesia escocesa. Su nombre, Al-Azher Bodwell Gordon. Yo pensaba que no se encontraría ya activo porque algunos de los canalizadores que aparecían en los manuales de ese entonces, pues estarían activos o ya habían trascendido o algo así. Pensé que no lo iba a encontrar, sin embargo lo encontré. Tenía su grupo en Yahoo, era un grupo anglosajón. En ese entonces pues la tecnología no era como ahorita, no había Zoom, no había posibilidad de hacer Facebook Live, pues obviamente que TikTok no existía, de Instagram. Entonces apenas tenía poquito que había comenzado la plataforma de YouTube, todo era muy diferente. Y los grupos, como uno se encontraba con la gente, era principalmente a través de foros, los grupos de Google, los grupos de Yahoo. Entonces Al-Azher tenía su grupo en Yahoo y tenía allí puestas como unas bases de datos en donde uno se apuntaba para tomar las sintonizaciones. Él se comunicaba con nosotros por medio de mail. Él mandaba un mail general al grupo y a todos nos llegaba. Entonces sí recuerdo mis primeras interacciones con él fue de que no entendía yo muy bien cómo funcionaba la base de datos. Tuvo la paciencia en explicarme. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que no nada más lo encontré ahí en las manos de Jesús, sino cientos y cientos de sintonizaciones que él había canalizado. Uno las había canalizado el doctor Joshua David Stone y otros maestros como Eileen Brooks, pero él había tenido el encargo de realizar los manuales. Era como que tenía él ya una amistad muy establecida con todos esos maestros. Entonces recuerdo que pues me animé a preguntarle si podía yo traducir algunos de sus manuales y transmitirlos al mundo latino, y le comenté: es que estos no se conocen, no los he visto yo por ninguna parte. Él mayormente tenía empoderamientos con lugares de poder, santorales, muy apegado a lo que es la religión, ¿no? Porque como les comento,
Bueno, su currículum era extensísimo, era practicante de programación neurolingüística, coach, ministro de la iglesia escocesa, también era escritor. Mucho de su currículum está mostrado siempre en sus manuales. Yo en ese entonces valoré mucho que me dijera que sí. A él le pareció una idea muy interesante y me dijo, sí, a mí me encantaría mucho que todos mis sistemas se dieran a conocer en el mundo de habla hispana y pues muchas gracias. En ese entonces pues no había ni siquiera software de traducción, había uno muy deficiente de la traducción, muy deficiente. Entonces empezó yo a darme la tarea de traducirlo y le mandé el primer manual y le gustó mucho y se puso tan contento que creó una base de datos, nos envió a todos un mail donde decía voy a crear otro grupo a las DER 2 y allí voy a estar respaldando las cosas en español, pero aquí también las voy a poner. De ahí surgió una amistad, estuvimos conectados cerca de 3 años en los que yo le estaba mandando traducción tras traducción y él siempre muy contento. Nuevamente tenemos una traducción al español y aquí la voy a colgar para quien quiera y quien se anime a traducirlo en más idiomas. Y recuerdo que en ese entonces se animó también una maestra de Reiki de aquí de Alemania y tradujo algunos al alemán. De ahí surgió el conocimiento o el poder conocer también a la maestra de Reiki, Mariah Winsong, cuyos sistemas son mayormente de pago, pero son sistemas muy cientificistas. Conoce mucho de ciencias y de todas las ciencias y todo lo enfocaba hacia el Reiki. Algunos sistemas son gratuitos, también me los transmitió, y otros son de pago. Entonces también comencé a hacerle traducciones a ella, a Mariah Winsong, y algunas de Eileen Brooks, pero Eileen Brooks no tuve gusto de conocerle, pero sí tenía yo la autorización de traducir los manuales, según el hacer. Él tenía esta tradición de por Cuaresma ofrecer una serie de sintonizaciones y también por Navidad. Y de pronto le surgió la idea que también hacer empoderamientos estacionales. Yo le comenté, es una maravillosa idea, empoderamiento de primavera, de verano, de otoño. Como quien dice, yo lo que comencé a hacer fue seguir la tradición de él, de ofrecer durante estas temporadas, así como él ofrecía en su base de datos de Yahoo. En ese entonces valoré mucho lo que estaba sucediendo, el poder tener contacto con una persona pues tan fina, tan grande de espíritu, pero no lo valoré tanto así como lo valoro ahora. Hoy ya leyendo esos mails me doy cuenta que sí estaba muy contento, se alegraba muchísimo cada vez que veía que había una posibilidad de que un manual suyo incursionara en el mundo latino, en el mundo hispano, pues lo expresaba así muy abiertamente en el grupo y hizo muchos cambios en la estructuración del grupo debido a la existencia de esos nuevos manuales. Pero luego sucedió algo por aquí. En ese entonces no existían palabras como las que existen ahorita. Por ejemplo, no existía la palabra bullying. Ya ven que antes se veía súper normal que los niños molestaran a otros niños y la verdad pues eso no está bien. Qué bueno, estoy muy agradecida de que por fin exista una palabra para designar eso y que se evite hacer bullying a los niños. Y otra palabra que no existía en ese entonces, o por lo menos yo no la había visto, era el burnout. ¿Qué es el burnout? Significa cuando tú estás dando mucho, cuando tienes mucha carga de trabajo, y sin importar si estás cansado o no físicamente, aquí cerebralmente, como se dice, espiritualmente, álmicamente, no sé, estás tan así saturado que hasta dejas de disfrutar lo que estás haciendo. Y a mí eso me sucedió, dejé de disfrutarlo y decía, ¿por qué es lo que me está pasando? Si a mí me gustaba mucho hacer esto. Tuve la fortuna y la bendición de tener hermanitas muy buenas. Algunas me apoyaron en la traducción, otras impartían sus propios talleres. Yo pagaba mensualmente una sala de conferencias y yo recuerdo que a una de ellas le dije, no sé qué me está pasando, pero ya no quiero hacer nada, ya no estoy disfrutando nada. Fue algo muy raro, nadie lo entendió en ese entonces, pero en realidad era eso, ¿no? Hasta Jesucristo se retiraba a orar al monte. Él a veces tenía mucho de las multitudes y se retiraba para restablecer la conexión con su Padre. Cuando curó a un leproso, le dijo, no le digas a nadie, no le digas a nadie que te he sanado. ¿Y por qué? Porque él no quería que viniera la gente, pero el leproso no se pudo contener y lo dijo, y ahí andaba la gente. Apenas iba a entrar a un poblado Jesús y ahí estaba la gente ya esperándolo. Él también necesitaba sus momentos de reposo, de conexión, de reconexión. Y si él, que era el Hijo de Dios, lo necesitaba, imagínense nosotros. Entonces a veces uno no se da cuenta,
Es como la ranita que la pones en agua caliente y vas calentando el agua y la ranita no se da cuenta hasta que ya se hirvió y se cocinó. La cuestión es que uno no debe nunca dejar que su odre o su recipiente se vacíe de tal manera que ya no haya nada para darle a los demás. Entonces eso fue lo que sucedió en ese entonces, una mezcla de burnout con una mezcla de algo que sucedió en mi familia. Mi suegra falleció, enfermó primero mucho, necesitó de muchos cuidados y pues ellos vivían en un departamento encima del nuestro y luego falleció. Obviamente que mi esposo cayó en depresión, una depresión muy fuerte. Mis niños pues también, porque eran muy apegados a su abuelita. Mi suegro obviamente también, y luego se cayó y se quebró la pierna. Y durante los siguientes años que le quedaron de vida se quedó en su cama y había que atenderlo allí, cambiarle la sonda, verificar que no esté llagado de la espalda, etcétera, etcétera. Hay alguien que describe la noche oscura del alma como si alguien agarrara un martillo y le estuviera dando y dando así a tu alma. Se siente una cosa muy rara, es como un dolor muy extraño, ni siquiera no es físico, no es de ninguna naturaleza, es un dolor espiritual, así como que te sientes sola, como que en tinieblas, muy extraño, no, es difícil de explicar y la verdad, algunas personas han sentido en depresión, han caído en depresión profunda porque han perdido sus empleos o han perdido a alguien, pero eso no es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma te hace cuestionarte hasta si realmente existes tú como ser o como persona. Es una desolación total. Es como si hubieras perdido tu alma. No sé si has sentido tú que has perdido tu alma en alguna ocasión. Y entonces una de dos. O sales de eso más fortalecido y con una conexión más fuerte. O sales ya con la plena convicción de que, pues sí, como quien dice en modo ateo, ¿no? Pero de todas formas, ahí tambaleando por ahí por el mundo, tratando de encontrar la fuerza en ti mismo. Llegó un momento en el que inclusive comenté públicamente que yo quería caminar sola, sin muletas, sin creer en esto, sin creer en nada, como quien dice. Y fue precisamente para reencontrar esa fuerza dentro de mí y reconectar. Porque yo oraba, cuando llegué ya a ese punto, oraba y yo no sentía nada, no sentía ninguna conexión. Ahorita cuando oro se siente algo muy diferente. Dependiendo de cómo sea la profundidad de la oración, se siente una conexión desde aquí o desde aquí, pero es algo muy bonito. En ese entonces no sentía absolutamente nada. Meditaba, tampoco sentía nada. Era como si alguien me hubiera cortado energéticamente todos los hilos que me conectaran con el universo y conmigo misma. Allí que ahora sí me tocó caminar sola y descubrir la fuerza dentro de mí, la fuerza que no podía encontrar en ninguna parte. Eso fue lo que sucedió en ese entonces. Por eso cerré todas las cosas. Cancelé el sitio web, lo cerré. Cerré todos los grupos de Facebook. La sala de conferencias ya obviamente no la pagué. La estación de radio también la cerré. La red LGGG, que es una parecida a Ning, pero uno la programa uno mismo, también la cerré. Y aún así como que se negaba a morir todo, ¿no? Todavía seguían algunas cosas por ahí y seguía viniendo las personas. Pero yo ya no sentía que tuviera nada verdadero que decirles porque para mí ni siquiera yo podía conectar con esa verdad. Así que me dediqué mejor a respaldar a mi familia por ese momento tan duro que estaba pasando. Mi suegro, después de estar muchos años en cama, pues obviamente falleció. Y tenía Alzheimer, gritaba, fue algo pues sí muy difícil. Fue en ese tiempo en el que dejé de tener contacto con el hacer. Y yo a veces entraba a mi mail y veía que él preguntaba, ¿no? Si alguien todavía se interesaba en sus sintonizaciones. Porque empezaron a cambiar las cosas. Yahoo Grupos amenazó con cerrar. Y empezó la tecnología más a entrar en boga. Ya había otras cosas mejores que los grupos de Yahoo. Entonces llegué a ver unos últimos mensajes de él y yo ya no supe ni qué contestarle. Nada más le contesté, ay, disculpa Lazer, pero he tenido muchas cosas aquí, mi esposo, esto y lo otro, está enfermito y mi suegro, y así. Y bueno, y él pues me mandó sus mejores deseos, deseando, ¿no? que todo pasara, todo estuviera bien muy pronto. Pero transcurrió más tiempo. Cuando yo decido volver y preguntarle a él cómo ha estado, ya no está. Y me encontré con su obituario que se realizó el momento de su funeral.
Y eso está allí subido en la red. Si le dan Alasdair Podwell Gordon, entre comillas, ahí les va a salir una nota de funeral. Pues sí, murió como por el 20 de septiembre del 2019. Y pues no tuve la oportunidad de despedirme de él. Fue algo que sí me dolió bastante, sí, me tuvo un poco triste muchos días cuando me enteré. Me enteré yo en el 2020. Y ahí le prendí una velita. Allí puede uno prenderle una velita en su obituario. Ahí le prendí yo algunas velitas y expresé mi agradecimiento. Fue una persona muy especial para mí. Muy especial. Fue mi maestro. Hubo una amistad muy bonita allí, que luego se interrumpió por estas circunstancias y pues que valoro muchísimo todo lo que hizo por la humanidad, porque fueron cientos y cientos de cosas y sistemas que canalizó, lugares de poder, catedrales de diferentes países, conexiones con los santos, todo mucho muy bonito y de una manera muy gentil. Y pues él era una persona muy sencilla a pesar de todo el currículum que tenía. Él era ministro de la iglesia en Escocia y también practicante de programación neurolingüística, también era coach, creo que también era psicólogo, escritor, canalizador, doctor en divinidad, muchas cosas. Y sin embargo era una persona muy sencilla, muy buena, a la que me hubiera gustado seguir tratando, pero pues no se pudo. Entonces, yo les quería comentar que estas sintonizaciones yo las voy a seguir ofreciendo si Dios me presta vida y salud. Yo ya he regresado, mi conexión se ha restablecido. Me costó trabajo encontrar fuerzas dentro de mí misma sin tener ningún apoyo divino. Estuvo bien difícil, muy difícil, pero igual sí lo logré. Y lo positivo que tiene la noche oscura del alma es que si tú logras encontrar esa fuerza dentro de ti, cuando ya vuelvas a apoyarte en lo divino, ahora eres más fuerte de lo que eras antes. Entonces, he vuelto. Como ustedes saben, mi salud no es muy buena. Yo nací con una deficiencia de inmunoglobina. A mí me tenían que inyectar cada fin de semana, desde que era bebé hasta los 10 años, inmunoglobina, porque cada fin de semana yo estaba privada de calentura, ¿no? En temperatura. Mi cuerpo no produce suficientes glóbulos blancos. Ha mejorado un poco en los últimos años, pero así es. Sí, si Dios me presta vida y salud, yo voy a seguir honrando la memoria de Alasdair. Voy a seguir ofreciendo estas sintonizaciones en la Cuaresma y en el tiempo de Adviento y de Navidad. Y no porque sea algo repetido, como comenté anteriormente, uno reza cada día y no va a decir, ay, no voy a rezar porque está repetido, ya lo dije ayer. No, o sea, es el establecer un ritual, una costumbre para lograr una conexión. Yo sé que muchos de ustedes van a transmitir estos manuales también. Por favor, les pido que los dejen así intactos, así como están, porque esa era la voluntad de Alasdair. Puede ser que puedan agregar un poco de marco teórico, pero así dejar lo más que se pueda de él. De los créditos también, porque también hubo otras personas que después tradujeron sus manuales. Sí, también, díganlo así. Y sin embargo, que yo sé que muchas personas van a transmitir estos sistemas. Y aunque estén repetidos, yo los voy a seguir transmitiendo. Quería comentarles esto. Cada Cuaresma, cada Pascua, cada tiempo de Adviento, yo los voy a seguir transmitiendo en memoria de mi amigo y maestro Alasdair. Bendiciones.